Esta reunión Está grabando. Bienvenidos al proyecto Podcast EDA, un espacio dedicado a los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, en el que compartimos un rato de aprendizaje y conocimiento. Hoy con dos compañeros, Sara, ¿cómo estás, Sara? Hola, súper bien. Y con el colaborador estrella number one, Denilson Ramírez. Le dicen desde que el actor porno del Tecnológico de Antioquia. Hola Andrés, Sara, ¿cómo van? ¿Todo bien? Biencito. ¿Todo tranquilo? Mejor ¿Cómo que los trata ustedes. la pandemia? Muy bien, mejor que ustedes. Eso es Se verdad. nota. Eso es Siempre. verdad. Eso es muy cierto. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer entonces es comenzar con este proyecto de prácticas para el Tecnológico de Antioquia en la modalidad virtual. Hoy lo que vamos a elaborar entonces es toda una historia en términos de psicopatía y abuso sexual. ¿Preparados? Arranquemos. Dale. ¿Estamos ready? Tranquilo. Ready. Entre los años 1969 hasta los años 1980, en los países de Colombia, Perú y Ecuador, un depredador sexual secuestró, ultrajó y asesinó a más de 300 niñas entre las edades de 9 a 12 años. Cuando dieron con el asesino, no tuvieron otra opción más que llamarle el monstruo de los Andes. ¡Ah! Son más o menos esas víctimas. Ahorita lo vamos a ver con detalle, porque se especuló, porque este tipo raya en lo mítico. Pedro Alonso López nació en las cordilleras de Santa Isabel, en el Tolima, el 5 de octubre de 1948. Para poner un poco el contexto, el país había recién salido de la época que se le conoce como la violencia, una guerra civil que cobró alrededor de 200,000 víctimas, un país en ruinas económicas y socialmente hablando. En estos años, en Colombia había un nivel de criminalidad 50 veces más alto que el país más violento de América. Yo creo que el país más violento de América era Colombia y era 50 veces más alto. O sea, era una cosa brutal el nivel de violencia que teníamos. Este es el momento histórico en el que ha nacido Pedro Alonso, siendo el segundo de 12 hijos, o tenía 12 hermanos, cuya madre, Dora Belinda López Castañeda, quien se dedicaba a la prostitución, y su padre, Medardo Reyes, quien desapareció o fue asesinado, no se sabe, cuando estaba embarazada Dora de Pedro Alonso. Dora era muy mala con todos sus hijos, los golpeaba constantemente. Al mismo tiempo, era una familia muy, muy pobre, casi en la miseria, y dormían los 13 en la misma cama, separados por una cortina de otra cama donde su madre ejercía la prostitución. Vamos a hacer un paréntesis. Estaba acá pensando cómo podría ser una cama para 13 dividida por una cortina. No, es que Tetris. Sí. Dormían tan juntos que todos soñaban lo mismo. Vamos a hacer un paréntesis. El conducir negocios prostitutorios delante de los hijos no es bueno. No me diga. Y pese que yo no tengo nada en contra de la prostitución, porque cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera mientras sea seguro y libre, y libre de niños y consensuado. El punto es que este es un factor recurrente en varios asesinos seriales, como lo fue con Henry Lee Lucas, uno de los asesinos seriales más prósperos en Estados Unidos, o Carroll Edward Cole, ambos hijos de prostitutas que eran forzados a ver a sus madres ejercer, en efecto, la prostitución. Incluso el experfilador del FBI, Robert Ressler, este man fue el que inventó el término asesino serial. O sea, el man no es cualquier bobo. Dice, y cito, los asesinos seriales en serie, los asesinos en serie suelen tener alguna obsesión con sus madres, una relación amor-odio. Estas madres generalmente no son las madres del año, aunque tampoco son madres abusivas. Sin embargo, el hilo conductor es que hay algo ahí de un elemento sexual, madres seductoras o que tenían muchas parejas de las cuales el hijo estaba al tanto,
por supuesto, es más probable que los hijos de prostitutas tengan tendencia a este tipo de comportamientos. Ahí vamos hilando entonces el primer término, que es muy importante tenerlo en cuenta, que es que hay una relación de amor-odio con ellos, o sea, una madre castradora. Eso es el término, pues, en psicología. Y aparte todo negligente. Claro, y pues maltratadora, pues, imagínate. Además de los abusos físicos, psicológicos y visuales a los que Pedro Alonso y sus hermanos estaban sometidos, pasó otra cosa. Cuando Pedro tenía 8 años, su madre lo atrapó tocándole los senos a una de sus hermanas. Es normal, o sea, están encerrados, hay una explosión de hormonas, hay una necesidad de exploración de lo propio y de lo externo, y como están tan encerrados en esa burbuja, es normal que ocurran ese tipo, bueno, normal no, es cotidiano que recurran los niños a explorar con sus padres más cercanos. El punto es que cuando Dora lo vio, lo agarró, lo llevó a las orillas del pueblo y lo dejó abandonado. Allá lo dejó. Horas después, Pedro Alonso volvió a la casa. Cuando Dora vio que él llegó a la casa, cogió maletas, se fue, tomó un bus y ahora lo dejó a 300 kilómetros de su casa, cerca de Bogotá, donde lo dejó abandonado. Es decir, bájese acá, se montó en el bus y se volvió a ir. Chao. Desde ese entonces, López se dedicó a recorrer las ciudades de Colombia, subsistiendo gracias a que se vinculaba con habitantes de calle. Un día tuvo un poco de suerte, y un hombre le ofreció comida y en dónde quedarse. Sin embargo, se lo llevó a un edificio abandonado, lo golpeó y lo violó en numerosas ocasiones. Pedro logró escapar y sin dónde quedarse le tocaba nuevamente meterse en callejones que encontraba en las plazas de mercado, comiendo de la basura. Continuó moviéndose entre ciudades y viviendo en la calle. Una vez, en el norte de Bogotá, una familia estadounidense lo vio y se apiadó de él cuando él estaba mendigando y se lo llevaron con ellos. Le dieron alojamiento, le dieron comida, incluso lo metieron a estudiar. Sin embargo, a sus 12 años fue violado nuevamente por un profesor de esa escuela, pero en esta ocasión Pedro no volvió a su casa, sino que lo que hizo fue que se metió a una oficina de otro profesor, tomó un dinero y se escapó nuevamente a las calles. Ahora, el regresado habitante de calle Pedro Alonso decide convertirse en un criminal. Opta por robar partes de carros y meterse a casas para, en efecto, sobrevivir de lo hurtado. A los 18 años fue capturado cuando se robó un carro y fue condenado a 3 años de cárcel. En su segundo día tras las rejas, Pedro fue violado en grupo por 4 compañeros de celda. O sea, era de malas y de malísimas. No, párale pues bolas. Lo que sigue es que Pedro no denuncia el crimen, sino que él se hace o se consigue un cuchillo hechizo dentro de la cárcel y las próximas 2 semanas se la pasa matando 1 a 1, 3 de 4 de sus agresores. Lo particular es que las autoridades argumentaron que los homicidios premeditados fueron hechos en defensa propia y solamente le sumaron 2 años a la sentencia que tenía. O sea, ya está en la cárcel, no lo puedo meter más a la cárcel, simplemente le aumentaron el tiempo, ¿cierto? 5 años. El tiempo en la cárcel, combinado con sus experiencias anteriores, causó un daño irreparable en la mente de Pedro. Algo así como, yo no pedí nacer. O sea, es importante mencionar que en este punto Pedro comete sus 2 primeros asesinatos y eso como que se mezcla con lo que ya traía en la cabeza y eso hace como, yo la palabra que encuentro es como un clic, o sea, algo detonó y de aquí en más este man ya no iba a parar. Ya de aquí el man probó la sangre y le quedó gustando y encontró una forma de liberarse, como de buscar tranquilidad. Exacto. Sí, algo así como, porque él igual odiaba a la mamá, porque él decía algo como que si mi mamá no me hubiera abandonado, a mí no me hubieran violado, yo no estaría en la cárcel, yo no estaría sufriendo. Entonces, algo pasó y el man ese resentimiento lo volvió nada. La poca cordura que pudo haber tenido, se perdió.
Debido al abuso de su madre, se volvió temeroso de las mujeres. Encontró que las relaciones sociales con ellas eran impracticables y no tenía ni idea de cómo acercarse a una mujer. Entonces hizo lo que hacemos la mayoría de los jóvenes, y es satisfacer sus propios deseos por medio de revistas eróticas y libros, ¿cierto? Vuelvo a hacer. Oh, yeah. Esta reunión está siendo El grabada. problema es que el deseo sexual para Pedro estaba ligado al odio por su madre y una sed de venganza que no tardó en mostrar su lado oscuro. No se sabe en qué fecha, no se sabe en qué momento, pero al salir de la cárcel comenzó a acosar niñas, en especial niñas indígenas. En este punto, él ya no está en Colombia. O sea, no se sabe en qué momento resultó en otro país. ¿Por qué acosaba a niñas indígenas? Porque él sabía que las autoridades les pondrían poca atención a sus desapariciones. Es muy triste. Motivado en parte por los abusos que había sufrido y por otra parte el odio que le tenía a su madre, a quien culpaba de todo, para 1978, cuando tenía cerca de 23 a 25 años, ya había violado y asesinado al menos a 100 niñas en Perú. Supongamos que salió en el 72, ¿cierto? Si hacemos números así de abuelo de pájaro, eso es una niña por mes, más o menos. Una niña cada 20 Sí, más o menos. días, más o menos. Su modus operandi era buscar y secuestrar a niñas indígenas a quienes buscaba normalmente en plazas de mercado. Un día fue capturado por un grupo de indígenas ayacuchos en el norte de Perú mientras intentaba secuestrar otra niña exactamente de 9 años. López fue capturado, golpeado, enterrado hasta el cuello y le echaron miel y melaza en la cara para que se lo comieran las hormigas. Pero en ese momento intervino una misionera estadounidense, convenció a sus captores de permitir que ella lo entregara a la policía, subió a López a su jeep, lo llevó a la frontera y le dijo váyase, lo soltó. En una entrevista realizada posteriormente en la cárcel, Pedro, de la cual vamos a hablar más tarde, menciona que no la mató porque estaba muy vieja para él y además no la atraía físicamente. Recordemos que Pedro busca son niñas de 9 a 12 años, ¿cierto? Pedro continuó viajando en total impunidad entre Ecuador y Colombia. Era imposible negar que había una explosión de niñas desaparecidas, pero se le atribuía a redes de trata de blancas, a redes de prostitución o incluso en ese momento a las nacientes FARC, aunque no había pruebas ni sospechosos para sustentar esa teoría. Hasta que en abril de 1980, una inundación cerca de Ambato, en Ecuador, reveló los cuerpos de 4 niñas que habían desaparecido días antes. Días después, Carmina Poveda, una vendedora en este mismo lugar, vio a López salir del mercado de la Plaza Rosa con su hija tomada de la mano. Su hija se llamaba María, de 12 años. Tras pedir ayuda, López fue nuevamente capturado, pero en esta ocasión sí fue entregado a la policía. La policía sabía que había algo muy raro con él y estaban seguros de que había una especie de conexión entre las desapariciones de los indígenas y los cuerpos que habían aparecido en la inundación de Ambato. Pero el monstruo de los Andes se negaba a confesar y acusaba que él no era el autor directo, párenle bolas, sino que él era cómplice y que el autor directo se llamaba Jorge Patiño. Lo curioso es que en ocasiones López se presentaba a sí mismo con ese nombre. O sea, él dijo, sí, soy yo, pero no lo dijo. Sí, y en unos fragmentos de entrevista que encontré, porque es que desafortunadamente de él no hay mucha información, él literalmente, no, yo no fui autor, yo fui coautor y presencié los hechos. El que lo mató realmente se llama Jorge Patiño. Y el mismo entrevistador le dice, pues usted se presenta como Jorge Patiño a veces. Entonces ahí entra un mecanismo de defensa que es la fantasía. Y es que yo creo que el man por allá en alguna parte de él sabe que lo que hizo estaba mal.
y se Entonces no quería sentirse inventaba, tan mal exacto, ajá. y lo sublimaba, digo yo, o sea, digo yo, aquí conjeturando. Entonces le Lo preguntaban, justificaba con otro. sí, bueno, muy charro decir, no se Él, fue, ya él- se fue él no, otro, y él fui no yo, estaba solo, estaba acompañado. del Sí, y no, mismo, y es muy charro porque, volviendo a lo que este investigador del FBI relata, Robert y Ressler, pues, exactamente, eso es una de las características asesinos de los seriales. asesinos seriales. Siempre tienen como una creencia que ellos no eran dueños de su cuerpo, sino alguien más. Sí, incluso lo que hicieron los Warren en su momento haciendo las tales investigaciones dieron en un caso de un man que mató a la familia y cuando le preguntaron al man, venga, ¿qué pasó? El man de una dijo, el diablo me obligó a hacerlo. Y la próxima película del Conjuro, el Conjuro 3, se va a llamar El diablo me obligó a hacerlo. Entonces esta gente se inventa, o yo no sé qué es lo que se mete en la cabeza, pero era muy charro, porque el man le preguntaba, bueno, ¿y entonces cuánta gente mató Jorge Patiño que usted sepa? No, que yo sepa, mató 104 personas. ¿Y usted, ¿Y usted en cuántos eventos participó? En menos de 4. ¿Y alguna vez mató a alguien? Y él decía, o sea, es muy charro la respuesta, él dijo, no me gustó. Intrínseco, intrínseco que al sí, porque si dijo que no le Sí, gustó es porque lo obviamente, probó. O sea, claro. Pero es muy charro. Ojo, pues, es un mecanismo. sí, eso es un mecanismo de defensa. Ante esta situación, la policía se ingenió algo muy novedoso para la época. Disfrazó otro policía que se llamaba Pastor González, lo disfrazó de prisionero y lo puso en la misma celda con López con el fin de que se cogieran confianza, se agarraran confianza y le contara los delitos. González pasó 27 días con él, hablando, entablando como ese vínculo. González decía que él dormía en el cuello con una toalla porque le daba miedo que Esteban en cualquier momento lo ahorcara o lo degollara, ¿cierto? Sin embargo, después de cierto Y tiempo, podía dormir. no, es que imagínate, No duerme nadie. después de cierto tiempo, Pedro, mejor dicho, González se ganó la confianza de Pedro y empezó a contarle las historias de sus asesinatos con muchísimo detalle, a tal punto que un día González simplemente se emberracó, gritó y dijo, no aguanto más y sáquenme que este man me va a enloquecer. El punto es que en esas confesiones, como eran tan específicas y sádicas, la policía no estaba segura de que era real y que no. Entonces lo que le dijeron a Pedro fue, venga, lléveme a donde usted enterraba los cuerpos y Pedro dijo, hágale. Accedió a esa solicitud y los condujo a 53 fosas que habían en las provincias de Unguragua, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha. Confesó que en su mejor estimado había matado mínimo a 110 niñas en Ecuador, unas 100 en Colombia y más de 100 en Perú. Y dijo que le gustaban las niñas en Ecuador porque según él eran más inocentes. 2 meses después, en 1980, se le juzgó y se le encontró culpable de 110 asesinatos. Aunque la policía dice que pudieron haber sido más De de 300. 150, de 350, perdón. Sin embargo, lo que pasa es que los juicios adicionales en Colombia y en Perú hubieran sido demasiado trámite, demasiado costo, demasiado desgaste. Entonces la policía dijo, deje ahí. Cualquier parecido con Gorgory capturando a Moe cuando le dijo, Homero, no, Moe, no, perdón, Homero, estás capturado por el asesinato de Apuna Hasapema, solo Moe, solo Moe. O sea, cualquier cosa que nosotros veamos en este momento pasó. Y es que lo que pasa es que el 31 de julio de 1980, a sus 33 años de edad, Pedro fue condenado a 16 años de cárcel. O sea, 16 años de cárcel por 110 muertos. Eso es más o menos que usted mate a una persona y lo condenen a 3 meses de cárcel. Y eso pasa porque la pena máxima en Ecuador en ese tiempo era de 16 años. A hoy es 25. En Colombia creo que es 50, si no estoy mal, es la pena más alta. Vamos dimensionando porque ellos decían, ¿para qué le voy a buscar más muertos si este man no va a pagar más de 16 años? Sí, pueden ser 500 igual, se va a quedar ese tiempo. Es como un partido de fútbol, metan un gol, metan 100 goles, los mismos 3 puntos, o sea, a ese nivel era. Tenía el tope, ya estaba. Sí, ya estaba sobregirado.
Ya tenía el presupuesto. Y ya, Sí, ya. Pedro fue puesto en reclusión, en aislamiento por seguridad de él y de los demás reclusos, porque aparte, las familias de las víctimas recolectaron $25,000 de esa época, que si hacemos la conversión a hoy, son más o menos $750,000 de recompensa para que la guardia o cualquier prisionero lo matara. Si bien él estaba protegido, no murió, en efecto, sí tuvo una tortura psicológica porque le escupían la comida, se la orinaban, se la defecaban, no lo dejaban dormir, etc. O sea, al man le hicieron la vida imposible. Después de 12 años confinado en solitario, el fotoperiodista Ron Leitner, o pues este man es conocido como el James Bond del periodismo. Esto es periodismo de inmersión, o sea, Juan Diego Alvira Comechito al lado de este tipo. Ah, pues. Este tipo le tomó la primera foto al terrorista El Chacal, pisó la reina de Inglaterra en un pie, se agarró a balazos con la mafia con la mafia de Chicago, convenció a unas personas del Ku Klux Klan de que se quitaran la máscara para una foto, sobrevivió a un choque de un avión y de un submarino. O sea, de manera un teso, e incluso en la autobiografía es muy bacano porque él lo narra todo completo. Este man sí era agresivo, este man sí sabía lo que era el periodismo de inmersión o periodismo de guerra, porque también se le puede conocer. Este man fue el primero en que quien logró tomarle una foto y fue el primero en entrevistarlo. La entrevista está en inglés y más que grabada está es documentada. Me la leí, muy chévere. De ahí Sí, saqué porque por los igual era extractos de acá. época, pues estamos hablando de hace ya unos añitos atrás, entonces la época no Sí, había mucha estamos en el tecnología. 78. Sí, no había forma, no había forma. Después de tomarle la fotografía a Ron, y la fotografía del man está en la celdita así con las manos cruzadas, perdón, después de tomar la fotografía al monstruo de los Andes, Ron le comentó a López su intención de entrevistarle y López accedió, pero le dijo, ¿sabe qué? Con una condición. Órale, pues, la condición era que la hija del director de la cárcel se tenía que dejar tocar las manos de él, porque según él llevaba muchísimos años sin tocar a una mujer. Llevaba 12 años metido en una celda. Esta mujer con los ovarios de acero dijo, hágale. Accedió. Entonces, claro, ahí lo que pasó fue que cuando Ron se le presentó oficialmente, les tiró la mano para estrechársela y Ron dice en la autobiografía que él sintió un apretón de manos muy, muy fuerte, que hasta los dedos se le pusieron morados y aparte vio que López tenía un gesto que él interpretaba como algo demostrándole poder, el poder con el que él había ahorcado a las víctimas, algunas de sus víctimas hasta tal punto de que le sacaba los ojos, salían los ojos de sus órbitas. La hija del director, como les dije, accedió, entraron a la celda con Víctor Lescano, que era el director, junto con Ron, cerraron la reja, todo el tiempo los guardias estuvieron apuntando sus armas hacia López, y la foto está incluso también, el monstruo toma las manos de la pelada y son unas manos, o sea, una cosa gigante, y el man las toca delicadamente, o sea, el man las toca así, las toca suavecito, y después de un momento el man sonríe, la suelta y les dijo que se tranquilizaran, que no le iba a hacer nada porque ya estaba muy grande y no le atraía. Y no era indígena. No era indígena. Sí, no era, no era de las características que le gustaba. Claro, claro, yo no sé. Después de eso, se sentó y comenzó a contarles todo con detalle, o sea, un nivel de detalle impresionante. Vamos a ver. Les dijo que así como cualquier hombre se levanta, se cepilla, se baña y sale a trabajar, él tenía el hábito de asesinar en promedio 2 a 3 niñas por semana, todos los meses, durante 3 años seguidos. Pues su modus operandi consistía en ir a los mercados a buscar víctimas, específicamente niñas que él considerara que tenían la cara bonita e inocente. Varias veces intentó secuestrar hijas de turista, pero no lo logró porque los papás estaban muy pendientes de ellos. López cuenta que a veces acosaba a las niñas por 2 y 3 días hasta que encontraba el momento perfecto para poderlas secuestrar. Incluso les daba regalos y les prometía cosas a ellas y a sus madres, o sus padres, por irse con él.
Y es así como las llevaba a lugares aislados donde ya había preparado las tumbas, en las cuales a veces ya habían cuerpos de víctimas previas amontonados. Ya en el lugar, Pedro llegaba, se acostaba con las niñas, las acariciaba, las consentía, y como si fuera un padre amoroso, les daba incluso hasta besos hasta que se quedaban dormidas. Pero con el primer rayo de luz, la vaina cambiaba, o sea, el semblante cambiaba por completo. Pedro se excitaba y con la justificación de cómo él perdió su inocencia a los 8 años al ser ultrajado, entonces él tenía el derecho a hacer lo mismo a las niñas. Procedía a abusar de ellas y cuando ya había amanecido por completo, procedía a estrangularlas. Lo que les voy a decir es muy romántico y es muy, pero me concernó, sí, no, es muy bello, pero dentro, o sea, hay un poema por ahí que un man le hace a la carne podrida y es súper bonito ese poema, pero le está haciendo un poema a la carne podrida. Pues es una cosa brutal. Y cito, hacía esto porque según él, solo era bueno si podía ver sus ojos cuando las mataba. Sería un desperdicio si está oscuro y no pudiera ver nada. Hay un momento divino cuando tengo mis manos apretando su cuello. La veo a los ojos y veo una luz, una chispa. Cuando de repente se va apagando, sus dedos aletean brevemente y en el momento de la muerte es fascinante y excitante. Solo los que matan saben a qué me refiero. Es lo mismo que sienten las personas que van a ver corridas de toros. El momento en que se encuentren con la muerte de frente. Eso a mí me llegó. Eso a mí me llegó porque es una forma muy poética de esta mierda. O sea, la idea cuál es que separemos los hechos de la persona, pero es que estamos encontrándonos que hay una persona que está detrás de estos hechos y que la persona es un constructo y que tenga esta capacidad de verlo así, nos invita a una reflexión muy profunda. O sea, también me hace pensar mucho que en ese momento él siente que se murió. O sea, y ahí fue cuando él se murió. O sea, como que se fue, se le Y acabó todo por como lo dice, como el hecho de se va a la inocencia, entonces ya no hay luz. Entonces, para él, ese momento cuando la mamá lo abandonó, se le acabó la luz, ya no tenía nada. totalmente, Sara, y es que es muy raro, o sea, lo que yo identifico ahí es que el man está representando su tragedia con ellas, colocándolo en palabras como tú le estás diciendo. O sea, el man no mataba a la niña para él, sino que estaba recordando su propia muerte, por decirlo así. O sea, como Entonces, recreando ese sentimiento en de ese algo, momento, de una sí. ruptura, y lo vamos a ver más adelante porque maravilloso lo que dices. También describió con detalle cómo le tomaban de 10 a 15 minutos morir a las niñas, pero que también era muy considerado, él decía que él era muy considerado, ya que les ponía un espejito debajo de la nariz, sabemos pues que el aire, si se está respirando, Sí, sí, ellos se está. empaña. Después de esperar un buen tiempo, les cortaba la garganta y las muñecas para garantizar que su corazón ya había dejado de latir y en efecto, por si las niñas lo arañaban o cualquier cosa, que no encontraran material de él en las manos. Era raro los casos donde la víctima estaba inconsciente, volvía a ahorcarlas y las remataba. Contó que nunca gritaban porque nunca no se esperaban morir. Ya seguro de que estaban muertas, las acomodaban en la tumba, dependiendo si estaban solas, aunque él dice que le gustaba acomodarlas de 3 en 3, porque según él, a sus amiguitas les gustaba tener compañía por varios días, volvía a visitarlas. Jugaba con ellas, así ya muertas, jugaba con ellas, las sentaba en las piernas, tomaba el té, les hablaba, conversaba, y sí, necrofilia. En este punto ya no me sorprende nada. Practicaba necrofilia con ellas. Es como todo. Sí, es un poquito choqueante porque pues uno dice, bueno, ¿cuál es el placer ahí? ¿Cuál es el fin? Él como que no tenía un fin real. O sea, no era como una motivación. Si bien premeditaba los casos y los asesinatos, pues no tenía una motivación. Yo lo que Más creo era allá que de, el man se encontraba con sí mismo, ¿no?
Sí, más que volver como a ese momento de la infancia, de resto nada. De pronto le recordaba a sus hermanos, pues estaban hacinados y se quedó solo y el hecho de estar con niños, pues él nunca maduró, él siempre fue como un niño, Sí, no es que yo creo tuvo que incluso que recursos, cuando ajá, jugaba, el man volvía a esa edad, esa regresión, el man de decir estoy jugando con una muñeca, con una niña. Pero no se me hace raro la necrofilia a este punto, ya uno ya de este Para man se él espera lo que se sea. volvió muy natural para él. Sí, claro, y cuando ya se volvían tiesas, cuando ya no se podían mover, ahí es cuando salía a buscar nuevas víctimas. Todas Tenía, sus sí, porque víctimas, es que algo le quedaba inconcluso. Él tenía como que seguir buscando claro, para saciar o para dar como por cerrado eso. Eso nunca, no sé si en algún momento pudo cerrar eso. Asumo que no, imagino. todas sus víctimas tenían entre 9 a 12 años y cuando Ron le preguntó el motivo de sus edades, Pedro respondió, es como comer pollo. ¿Para qué voy a comer pollo viejo si puedo comer pollo joven? Terminando la conversación, Pedro le dijo a Ron, soy el hombre del siglo, nadie nunca me va a olvidar. Quizás lo más terrorífico es cuando en la misma entrevista él dice, y cito, me van a soltar por ser un buen prisionero en el año 1998. Aún soy un hombre joven y nunca voy a dejar de matar. Me gusta matar y nunca voy a dejar de hacerlo. Y aunque dijo ese comentario con mucha soberbia y algo de megalomanía, diría yo, también tenía algo de miedo porque él sabía que las leyes en Ecuador pues son un chiste, pero estaba consciente de que en Perú y en Colombia tenía órdenes de arresto por los crímenes que ya había cometido acá. Y si era extraditado, podría encontrarse con lugares más agresivos donde la seguridad que tuvo no sería la misma, incluso toparse con algún grupo guerrillero que lo podría haber fusilado. No sé si en esa época todavía existía Sendero Luminoso en Perú, pero lo cierto es que en Colombia se había FARC. Y entonces él sabía que en cualquier momento lo podían atrapar y en el mejor de los casos lo fusilan. En el peor de los casos, cualquier cosa que la imaginación nos dé. sí. En 1994 le llegó el día al monstruo de los Andes. Oh, pues. El 31 de agosto a la medianoche, 4 guardias lo sacaron del penal García de Moreno de la celda número 29 en Quito. Lo pusieron en un carro para extraditarlo a Colombia. Esta es quizás la única vez en que podemos especular que López pudo haber sentido miedo, pues la recompensa de $25,000 seguía en pie y adicional, no estaba 100% seguro de si había alguna coartada con las autoridades colombianas para ejecutarlo. La razón de sacarlos ahora fue para evitar que una masa enardecida llegaran a lincharlo, pero al llegar a la frontera le dijeron que lo estaban deportando por no tener documentos para estar en el país, le dieron una botella de agua, zapatos, ropa nueva, un poco de dinero ecuatoriano y lo dejaron ir. Una semana después fue capturado de nuevo en Ecuador y lo deportaron por segunda vez. En esta oportunidad ya no lo llevaron a la frontera y lo soltaron, sino que en efecto lo entregaron a las autoridades oficialmente, donde después, como juzgarlo aquí en Colombia, fue declarado no apto de facultades mentales y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Esto fue en el 94. En 1998 fue diagnosticado cuerdo, lo volvieron a recluir, le colocaron una fianza de $50, los cuales pagó y salió. La única vez que alguien volvió a saber de él fue precisamente la mamá, Dora, la cual cuenta que fue a su casa a pedirle su parte de la herencia. La señora le dijo, venga, pues no tengo nada, soy muy pobre. Lo que hizo Pedro fue que cogió la única cama, la única silla que tenía la señora en la casa, salió al pueblo, la vendió, tomó el dinero y se fue. A hoy nadie sabe de su paradero. Me puse a buscar por ahí de pronto pues como algunas referencias y la última vez que hubo un asesinato que obedeciera a las características de él fue en el año 2002. De ahí para adelante nunca más se supo, no se volvió a saber nada de este man. Y no se puede estar seguro, pues, que sea esta persona. Exacto, porque tampoco lo van a investigar a ese nivel de detalle, porque como era una época pues era otra época, no habían las formas
de investigación, de pesquisas, de toma de muestras, de documentación, no había conexiones de bases de datos, no había nada de eso que permitiera hilar como algo o hacer un perfil, sino que mataron a alguien allá y allá se quedaba la información, mataban a alguien allá y allá se quedaba la información. Entonces no había como una forma de elaborar esa información, esas bases de datos que hoy ya tenemos, que ya hoy saben uno dónde está solo por tener un aparato pues, de esto, ¿cierto? Entonces no se volvió a saber nada del man, no se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto. A hoy simplemente podemos decir que el man no pagó absolutamente nada por lo que pudo hacer. Si En las Colombia. víctimas de él, o sea, él es el segundo peor asesino serial del mundo, el primero es Garavito. O sea que Colombia tiene los dos peores asesinos seriales del mundo. Y a este man no se le comprobaron sino un tercio de las víctimas. Lo mismo que pasa con Garavito. O sea, Garavito también le comprueban las otras ciento y punta que tiene. Pues estamos hablando que es gente que por poquito y nos deja sin niños. Pero eso fue lo que pasó. Esa era la historia que les tenía de el monstruo de los Andes. ¿Cómo la ven? Complicado, porque pues es muy teso, porque hay, bueno, digamos que ahora la inimputabilidad no es tan fácil, ¿cierto? Ya no es un simplemente, o sea, no los va a librar de estar encarcelados, pero sí digamos que tienen, digamos que ciertas garantías y ciertas rebajas en su pena. Pues sabemos que en Colombia pues no hay ni cadena perpetua, ni pena de muerte, ni más, entonces pues van a pagar un máximo de años y ya. Pero eso pues sí hace que cuando se comprueba que es, digamos que no hay que ir más allá, que tienen un desbalance psicológico, pues hay algo que tratar. Y me ponía a pensar y es muy la diferencia de, bueno, podría haber sido un antisocial por lo que vio, pero no. O sea, la diferencia, por ejemplo, del psicópata con el antisocial es esto del remordimiento. Él no siente remordimiento. Él sabe que lo que está haciendo está mal, no le importa, lo premedita, para poder haber y poder tener tantas niñas ahí y alrededor, tenía que ser súper encantador, ¿cierto? Lo que llaman hechizo, en la psicología, y lo llamamos hechizo en la psicología. Entonces, claro, y él también lo decía, pues encontrar una población que a nadie le importaba realmente, que hasta hoy sigue siendo muy vulnerada, que son los indígenas, pues no hay un censo, los papás, Sí, los bueno, papás están ocupados o trabajando o le ponen cuidado al niño, pero si le ponen cuidado al niño, pues en efecto. Pues sí, y es muy triste esa parte que mencionas, Sara, porque supongamos que esto hubiera sido con niños blancos o ojizarcos. O sea, eso que no los pasa. niños que estuvieran parados en los semáforos fueran así. ¿Será que el Estado actuaría igual? Pero usted se va y usted ve que son población venezolana, son afro, son indígenas y son invisibles. Son menos favorecidos. Sí, Exacto. igual son Pues, más, y son más asequibles para un tipo de depredador como este, porque no hay una supervisión. Entonces, él también no tenía una supervisión, no tenía. Y lo que pasa es Pero que a mí, sí, también leyendo como un poquito de la historia, y como enterar, como ahí por lo que sale, él ni siquiera se sabe, como lo decía ahorita, de pronto Andrés, ni siquiera se sabe bien de dónde viene. Entonces, como hacer como un perfil psicológico para determinar cuáles fueron como las causas es un poquito más complicado y se hace más complejo. Se nota obviamente que la negligencia, que es uno de los detonantes de la sociopatía y de la psicopatía, están presentes, pues no tenía un apoyo de ningún tipo. Fue abandonado, fue violado en múltiples ocasiones, porque aparte de todo, pues fue violentado. O sea, digamos que es como, tiene todas las características para convertirse en un psicópata, un que es lo depredador que es, sexual. y en un depredador sexual. Enseguida vamos a entrar al- en detalle porque eso es precisamente el al- análisis que vamos a algo hacer, el que nos voy a invitar. que me llama la atención, André y Sara, es, eh, yo veo que el tipo, no sé, en lo que escuché, no tiene como mucha preparación académica, No, en lo absoluto. Entonces, ¿de no, dónde sale no. con esa habilidad? Porque es que no solamente para lo que hace, sino para enfrentar a las, a las leyes, pues cierto, en el Ecuador, ¿cómo hace
a los periodistas, a todas, y lo dice con mucha Naturalidad. seguridad. Sí, entonces uno dice, ¿de dónde salió con esa habilidad? Porque es que pues desde niño nunca tuvo esa, que uno diría, y cuando uno mira las fotos de él, no es que sea el tipo más agradable para que una niña se vaya a fijar en él. Entonces tiene que tener Y el una tipo es labia, desagradable. el tipo es desagradable, entonces tiene que tener una labia, o como ya sabemos, el que él buscaba era esas comunidades menos favorecidas, con cualquier cosa que les pudiera ofrecer con lo mínimo, él sabía que tenía las de ganar. Entonces Claro, el y tipo es también que, dime. no, entonces el tipo también fue muy hábil en el momento de hacer todas estas, pues, de cometer todos estos crímenes, que, pues, y al ver que uno le funcionaba y que todo seguía en lo normal, entonces él decía, pues esto no me sacia, yo tengo que seguir haciéndolo, me parece demasiado hábil para hacer todo esto. Oye, es que ponete a mirar, Denilson, que él actúa con la gente que él se movía. O sea, él sabe que él nunca le pusieron cuidado. Él sabe que él tenía 12 hermanos que no sabemos qué pasó con ellos y que tampoco les ponían cuidado. Entonces él decía, bueno, si a mí no me colocaron cuidado, quiere decir que a ellos tampoco les van a colocar cuidado. Sí, a nadie les va a importar. Aparte de que, como dicen, se dice coloquialmente, a él le sobró fue calle, pues porque es que Sí, él fue habitante de calle, todo lo aprendió en la sí, sí. calle. Y él tuvo Ujú. 2 hermanos, pero 12 padres diferentes. Pues lo que uno logra percibir ahí no hay un solo padre porque no hubiera presentado esa situación. Sí, enseguida precisamente vamos a ya entrar como en un contexto más académico para que lo traigamos al piso y ahora sí hablemos de un perfil del tipo y les voy a entrar en detalles con ciertas cosas que puede encontrar y nos vamos a ir como sorprendiendo, pero esa es la idea. Quizás, De una. Dale, momento Andrés. por... Espere. Andrés. Quizás. En términos de psicopatía, perdón, donde uno se tiene que remitir es DCM, ¿cierto? DCM, En sí. el CIE, pues ¿dónde más? Según el DCM, la psicopatía es un trastorno de la personalidad incluido bajo el llamado trastorno antisocial de la personalidad y obedece a complejas interacciones entre lo neurobiológico, genético y sociocultural. ¿Cierto? O sea, hay participación de varios elementos. Vamos a mirar aquí cuál es el principal actor, porque es que finalmente en algo que estoy en desacuerdo es que sea necesariamente la participación de todos tres. Uno de estos elementos puede ser el detonante para una psicopatía y lo podemos demostrar con lo que acabamos de conversar. Lance Rain, en su libro Art of the Gen Psych, encontró que adultos víctimas de abuso mostraban reducción de actividad en los hemisferios izquierdo o derecho, interfiriendo con el procesamiento emocional, específicamente con el condicionamiento al miedo, con la percepción del dolor y con el reconocimiento de la ira y el miedo y contribuyendo así con la emisión de conductas violentas. En otras palabras, este man dice, cuando alguien es abusado, tiene alguna repercusión a nivel físico dentro de las estructuras cerebrales que le impiden tener buenas percepciones del entorno. ¿Sí o qué? Quizás. Estudios genéticos, y esto me pareció muy interesante, revelaron que la deformidad o la poliformidad en el gen MAOA, este también se le conoce como el gen del guerrero, favorece la producción de conductas violentas y antisociales en individuos víctimas de maltrato infantil. Aquí voy a hacer una claridad. Y es que este gen, así la persona tenga esta deformación, si la persona no vive o no tiene vivencias relacionadas con abuso o con maltrato, no tiene ninguna repercusión. Es decir, no por el hecho de que tenga la poliformidad en el gen es que vaya a ser violento. Que lo Ok, hace. tienen es mayor predisposición Exacto, genética. Exacto. exacto. Se ha observado también que la vivencia de eventos traumáticos en etapas sensibles de desarrollo afectan la maduración de estructuras cerebrales esenciales. Ejemplo,
la secreción de cortisol, que si mal no recuerdo es lo que nos produce el estrés, en Sí, situaciones de efectivamente. ansiedad tiene efectos neurodegenerativos en la amígdala, hipocampo y en la corteza prefrontal. Sabemos que en la corteza prefrontal están alojados todo lo que corresponde a las funciones ejecutivas, planeación, pues sí, todo lo que corresponde a ello. Por lo tanto, produce una hiperreactividad del sistema ataque-huida, o sea que también toca algo ahí de lo reptiliano, adicional de la amígdala, aumentando la propensión de conductas agresivas. Entonces tenemos tres escenarios. Uno, que el pelado tiene algún gen, algún chip, y como tuvo situaciones de maltrato, lo hace pues que tenga como tendencia a la conducta violenta. Dos, sabemos que las conductas de abuso también dañan el cerebro. Y tercero, que si bueno, pues sí, lo que acabamos de hablar, si él tiene eventos traumáticos, sabemos que hay un deterioro Cognitivo. cognitivo, ¿cierto? Si nosotros tomamos el caso de este man, sabemos que no tuvo nunca la oportunidad o no tuvimos tampoco acceso a información, y si la hicieron no tenemos como acceso a eso, si el man tenía algún estudio de conteo de genes, por ejemplo, o si el man tuvo, no sé, algún golpe que le ocasionó algún daño en sus estructuras corticales, como para nosotros decir, sí, lo que pasa es que el man se dio un totazo en la cabeza y desde eso se levantó así, pues a ese nivel. Me Lo que parece es cierto, poquito que lo llevaran 300 kilómetros y lo bajaran de un bus. pero es que eso es un evento traumático, eso no Sí, es, pues, eso es un evento traumático que ya venía como consecuencia de otros eventos traumáticos que fueron los que le ocasionó la mamá. Y como es la mamá, entonces sabemos que hay una repercusión diferente. Entonces, en esa situación de estrés, para mí está el detonante. O sea, para mí es de ahí de donde empieza. No, ¿Cierto? Entonces, yo creería que incluso desde antes, o sea, empecemos a hablar de que cuando no hay una de las figuras representativas en el desarrollo de un niño, papá, mamá, estamos hablando de simbolismos, ¿cierto? cierto, ajá, Ajá, ok. estamos hablando de las figuras, no estamos hablando de progenitores, sino de las figuras, mamá, papá, no existe ese apego, pues ya se empiezan a modificar esas estructuras que hay en el cerebro. Entonces no tiene papá, tiene un montón de hermanos, la mamá tiene conductas que no son adecuadas, o sea, no se puede tener, incluso ya ahora es un delito y se considera abuso sexual eh, tener relaciones sexuales frente a un menor. Ujú, Entonces, correcto. él estaba en un entorno carente de afecto, de alimentación, que la alimentación también es súper básica para el desarrollo del cerebro y de todas las conductas que vamos a tener cuando seamos adultos, pues naturalizó todo lo que era alrededor de la sexualidad, porque si vamos a hablar de que cuando uno es chiquito tiene un pudor, digamos que en esta época ya se habla un poquito más abiertamente, pero pues vamos a hablar de que en los 90 todavía había muchísimo tabú y en la época en que él era niño había muchísimo más tabú. Entonces uno no preguntaba, pero él no necesitaba preguntar porque ahí tenía toda la información que creía tener. Y la mamá, de alguna u otra manera, desde su moral, pues yo estoy haciendo es un trabajo, él no lo debía hacer, pues no, venga, hagamos esto, un niño menos tengo en la casa, una boca Sí, menos para claro. mantener. Y es que si lo vemos así, estamos hablando de una época en que el ser homosexual incluso era visto como una enfermedad. Pues a ese nivel estábamos. Lo que hila estas tres posiciones es que si un niño tiene o presencia o participación en temas de abuso, ahí se lo tiraron. O sea, ahí ya lo que empezamos a hacer es a construir un pequeño violadorcito. O sea, ahí ya tenemos un asesino serial en potencia, si en no hay un potencia. tratamiento, si no hay pues como una intervención adecuada. Entonces ya sabemos de dónde puede ir este man con la serie de situaciones que puede haber vivido. Ahora bien, bajémoslo a él. Vamos a colocar el primer tema sobre la mesa. ¿Por qué los niños? Podemos hablar de control. Él coge a los niños por control, porque sentía que podía manipularlos. ¿Por qué los niños? Claro, porque
es lo que hablábamos anteriormente y es que se identificaba porque él nunca tuvo una maduración psicológica, ¿cierto? No tuvo y se notaba, no tenía control de impulsos, no tenía como ese pudor. Entonces, claro, sabía de antemano que una persona mayor, grande, digámoslo así, físicamente, pues tiene mayor control sobre un niño y que se identificaba con las edades, ¿cierto? Aparte de que ya lo habíamos nombrado, son niños que están en total abandono o que están en alta vulnerabilidad, entonces no le presentaba un mayor, digamos que un mayor reto riesgo, ajá. psíquico, o sea, no tenía que generar un montón de estrategias y de ser muy inteligente, sino que estaba siempre al nivel del niño psicológicamente hablando, ¿cierto? Psíquicamente hablando, él se quedó en esa edad porque No, era un y niño. finalmente, si hablamos también en términos de control, él sabía que tenía lo que dices tú, la facilidad de tomarlos, y cuando los tiraba pues en la fosa, que después volvía con él y quería jugar con ellos, perdón, el tipo quería tener algo, y lo mencionabas ahorita, Denilson, recuperar algo, tener algo que él nunca llegó a llenar. O sea, no sé si es neurótico, lo que sí sé es perverso. Eso Sí, sí es de total. ahí, o sea, eso es de ahí. Pero también conserva esa parte neurótica de que nunca los saciaba nada. Y ese tipo, tranquilamente, si no lo hubieran detenido en el tiempo que estuvo en la cárcel, pudo haber matado a otros 1000 niños, pues, a ese punto. Si estamos hablando de 3 niños, de 3 niñas por semana, Era lo que él decía, y pues que uno dice, eso no cabe en la cabeza, o sea, uno no dimensiona eso, y uno podría decir, baboso, pero es que había argumentos para dudar de esa vaina y decir, puede que sí. Pues uno ya no puede tacharlo Es que objetivamente, sino dejarlo ahí como en la subjetividad y venga, comprobémoslo. Si el ese tipo en man se su los vida, buscan, se lo encuentran. el tipo en su vida, además de eso, ¿qué otra cosa hizo? No, el Pues tipo es no hacía que, nada. entonces, ¿de dónde sacaba el dinero? De una cantidad de cosas que necesitaba como para poder tener ese control, porque yo asumo que él tendría que brindarle algo a esas víctimas, ¿cierto? Y él, de hecho, él no lo menciona como tal, pero uno lo logra percibir en sus entrevistas. Él dice que le interesa es eh, más débiles que él, por decirlo de cierto modo, ¿cierto? Él no le interesa o no es que no le interese, sino que posiblemente no sea capaz, no se ve como en esa situación de que pronto alguien va a ser capaz de contrarrestar la situación, sino entonces él tiene que tener la situación controlada en todos los momentos y por eso se ve que lo único que coge son niñas, él no coge niños, ¿cierto? No coge niños. no. Es que Correcto. es simpático, él no solamente es niños, niñas. Claro, porque está emparentado con el tema del odio a la mamá. Claro, Exactamente. Y como se está. movía en plazas de mercado, uno puede concluir que el tipo bulteaba, pues el tipo era bulteador, Sí, entonces por eso porque, tenía tanta fuerza. ajá, y no solamente eso, sino que era indigente, pasó a ser ladrón, entonces de eso era lo que vivía. Antes no había tanto control en las fronteras, entonces uno podía irse tranquilamente para Ah, todos lados sin un pasaporte. Pues la tenía muy clara, cuál era la población que iba a atacar, pues, él no le interesaba pues, las ciudades, no las le interesaba metrópolis, esa sino que él iba a buscar, visibilidad. claro, él tenía eso claro, entonces, yo creo que él, de cierta forma, eh, no veo que él no era capaz de como desarrollar ese daño, por decirlo de cierto modo, en una ciudad como Medellín, como Bogotá, sino que él trataba de buscar ciudades y donde, pues, a ver, es que cuando a estas culturas indígenas, un castigo de allá lo ponen, le dan dos ramales con No, un pero, palo, te pero pegan la dos de la palazos miel y te estuvo sueltan. agresiva, la de la miel estuvo agresiva, que se lo coman las hormigas, Sí. estuvo Pero, agresiva. O sea, Bueno, y si, hay si que no ver llega otra cosa, hay si que no ver llega otra la cosa. gringa, el man se lo come las hormigas. Ramón, No, sí, era Sí. una misionera ahí pero con será que sus, no hubiera, es pues, que el bobo tenía un ángel. es un bobo Sí, con pues. Sí, o sea, suerte. siempre, ajá, con suerte. Con suerte, Exactamente, pues. siempre tuvo de alguna u otra manera suerte para que lo dejaran ir. Pero nadie fue Sí, como, o sea, desde que, aparte de todo, si vamos a sumar a todas esos posibles detonantes, hay que hablar de todos los abusos que tuvo,
¿cierto? Sí. De todos esos abusos. De pronto incluso, ahorita hace un momentico, que representaba ese poder. Cuando acceden a él y lo violan a él, se dan cuenta que esa otra persona tiene el poder sobre él, porque él es un niño. Se quedó con ese imaginario, entonces, claro, también decía, si es una persona más grande, con más fuerza, pues Pero no lo vaya a recuerda que poder fueron entre dominar. cuatro, recuerda que Exacto. fueron entre cuatro, entonces cuando lo violaron en la Pero mató cárcel, 3. pero y se mató tres, o Pero, sea, pero esa era esa representación de poder de el más fuerte sobre el más débil. Entonces, primero, la mamá era una figura, vamos a empezar como desde abajo. Entonces, la mamá era una figura de poder, los papás, ¿cierto? O la autoridad. persona que está ahí siempre va a ser una figura de autoridad, siempre va a ser una figura de poder y de autoridad. Entonces, me toma lo que llamaba Melanie Klein pecho bueno, pecho malo, o sea, es la que me da cariño, pero también me castiga, entonces, pero ella nunca no había esa parte de yo te quiero, sino del castigo, lo deja, entonces, claro, primero la primera persona importante de poder Ausente. le hizo daño, exacto, y totalmente ausente. Después, un profesor que también es una figura de autoridad y de poder, lo viola. Entonces, y también va a la cárcel donde se saben que hay ciertos poderes. Falta ver si Más, la monja también no lo violó. sí, pues, pobrecito. Pero es que Entonces, mira, claro, decirle la cárcel, empieza, lo de la cárcel no fue, o sea, eran iguales, pero como eran más, también se volvió a sentir menos. Entonces ahí podemos hablar de que había algo de control o buscando algo de control, matar a ese montón de niños. Podemos hablar algo de identificación. Él se identificaba con las víctimas. ¿Cuál era el imaginario que él tenía de las víctimas? ¿Él se veía ahí? ¿Había algún reflejo? yo creería que sí. Sí. Porque mira que cuando incluso él decía que se les iba como esa luz, y yo lo decía también anteriormente, es esa forma de morirse en vida, o sea, se le fue la luz, no tenía nada más, o sea, él se sentía vacío, entonces aparte de todo, vamos a sumarle que ya tiene unos, digamos que unos detonantes, a eso vamos a sumarle que evidentemente tenía una depresión. Y Sí, podemos conjeturarlo, claro, podemos Sí, podemos conjeturarlo. sacar una conjetura de que tenía una depresión porque realmente no tenía interacciones, no, pues y Sí, él realmente en dice que no tenía relaciones con las mujeres porque era, pues que no era capaz y que era porque le daba insostenible. miedo, o sea, porque no Ajá. tenía esas estructuras, vamos a hablar de estructuras, no tenía esas estructuras para poder incluso tener una conversación. ¿Qué conversación tiene uno con un niño, de una niña de 9, 12 años? ¿A qué conversación puede tener uno con una mujer de 20 años para poder decirle, vámonos para allí? No, Entablar un vínculo, es un correcto. vínculo es muy difícil. Con los niños es mucho más fácil porque es mucho más sencillo, incluso desde el lenguaje, no tiene que ser un lenguaje demasiado estructurado. Ni técnico. Hay algo Exacto. que me llama la atención y es que él, pues durante la noche él podría haber hecho muchas cosas con ellos, pero él siempre esperaba el día porque él decía que a él le interesaba mucho ver cómo las personas, pues, cómo reaccionaban. Él le gustaba ver si se quejaban, si se lloraban. A él algo le recordaba eso de pronto con su mamá que siempre lo castigaba como en frente de sus hermanos, algo así, cuando lo llevaba y lo dejaba. Él, ¿por qué tenía que esperar? ¿Por qué no lo hacía en la noche? Pues no diría, pues se la violaba y la enterraba. Él tenía que esperar, era el día para poder ver. Él disfrutaba de ese dolor. Claro, ahí es donde hablamos de perversión. Exacto, igual como él mismo lo dice, ese era el momento culmen, el momento excitante o lo que quizás ese momento en que lo llenaba, ese chispazo que él decía que cuando se le iba como la luz. Y para mí lo que estamos hablando es precisamente eso, que él veía y se identificaba con esa muerte que la tenía, la muerte propia. Y lo que hablaba Freud en algún momento en el duelo, es que la muerte del otro me recuerda a la mía. Y entonces, claro, él constantemente se veía ahí, entonces había como una identificación. Y lo que tú dices, por ejemplo, que él
no buscaba a otras personas mayores, sino que era capaz solamente de entablar una conversación porque él cogía a las niñas y las consentía. Entonces, digamos que era la única conversación que él podía sostener, una conversación con un niño. O sea, él mentalmente hablando también era un niño. Y él podía identificarse con ellos y se devolvía a ese momento de desarrollo y quizás trataba de retomar lo que en un momento le faltó. Por eso buscaba niños. Ese reflejo para mí era, como a él lo mataron de niño, yo me identifico con ese tema. Hay otro tema ahí y para mí es el tema de la fantasía, la fantasía operante, no la fantasía como un simple hecho de momento por una situación, sino una fantasía operante. O sea, el man se imaginaba a sí mismo cuando tenía las conversaciones con las niñas, cuando las tomaba, cuando las sentaba, cuando hablaba con un cadáver, porque es que realmente hablaba con un cadáver que no tenía cabeza ni manos. ¿Cómo operaba en él la fantasía para él decir, para traerlo, para llevarlo nuevamente al momento de desarrollo que había sido quebrado, que no tuvo desarrollo? Y la fantasía operar como una especie de sanador de su propia tragedia. Claro, es que hablamos de que la fantasía es totalmente necesaria. O sea, fantasear es un Lo que nos recurso del ayuda ser. exacto, lo que nos ayuda a Exactamente, soportar la realidad. exactamente, pero no es lo mismo tener una fantasía mientras vas conduciendo tu moto y pensás que te ganas el baloto y ya te imaginaste tu casa, ¿cierto? Pero vas en tu moto y después paras y decís, bueno, ya, acá se acabó el sueño y esta no es la realidad. Pero sí, efectivamente, o sea, él se resguardaba en esa fantasía, ¿cierto? No podía separarla de la realidad, no la separaba, pues para eso, por eso volvía realmente donde las víctimas. Y aparte de todo, el hecho de ellas necesitan estar acompañadas, ¿cierto? No tenía como eh, no había creado ese reflejo de, hey, un muerto no siente más, o sea, están muertas y no van a seguir sintiendo, no importa si están solas o acompañadas. El hecho de enterrarlas acompañadas para que no se sintieran solos, o sea, es el reflejo de su inconsciente, de estoy solo, soy un niño y no las voy a dejar solas, yo las voy a dejar al menos acompañadas. Para mí Para también no es, ser, digamos que de una forma u otra podría ser para no sentirse tan mal dejarlas solas. o sea, que él sí era consciente de que estaba haciendo algo malo. Sí podría estar siendo consciente, claro, porque si no, no se escondería. Cuando O una persona, incluso por eso tampoco se hubiera inventado a Jorge, que lo que decíamos ahorita, que él cuando le preguntaban, venga, ¿es que usted fue culpable? Él decía, no, fue otro man, yo estuve con él, pero ese otro man se llama Jorge Patiño. exacto, ¿Y quién es Jorge Patiño? Yo. Pues era eso. Entonces él sabía que lo que estaba haciendo era malo y por eso se inventaba una personalidad, pues no va a decir tulpa. El, la tulpa es otra vaina diferencial que uno se imagina y tiene una conducta propia. Pero lo que yo voy a decir es que era un constructo. sí, Simplemente era un constructo. Como era fantasía, le ayudaba a soportar algún grado de culpa. claro, ¿Sí me la entiendes? dejaba ahí porque simplemente no pasó, como la canción de Y si no me acuerdo, no pasó, pasa tal cual. O sea, no fui yo, fue otra persona y pues No si no fui soy yo, yo, no fue importa. Patricia. Exactamente. Y me lavo las manos. Entonces, claro, también hubiera sido súper bueno que en esa época, por ejemplo, se le hubiera podido hacer unas resonancias, o sea, un estudio a fondo, ¿cierto? Porque estamos desconjecturando y sacando un perfil basados en los hechos y en las conductas que se conocen, Sí, ¿cierto? claro, es que finalmente el ejercicio es clínico. ¿Cuál es la idea? Que las personas que vean esto tengan algún símil de base, partiendo de los hechos y viendo la teoría, cómo elaborar una conclusión y un posible perfil de algo. Pues en este caso, porque estamos hablando de un asesino serial, pero si el día de mañana están tocando un tema de, no sé, alguien que tuvo una pérdida, que miren y hagan toda esa anamnesis y sean capaces de decir de dónde puede venir lo faltante, de dónde viene su neurosis, de dónde viene su condición y poder elaborar una conclusión correcta para un tratamiento adecuado, O diferente sea, del coaching. aquí lo que, lo que sí es evidente es que tiene trastorno de personalidad. Sí,
definitivamente, Disocial, antisocial, tiene los y dos. social antisocial, tiene todas las características por criterio y por conducta de un psicópata. ¿Qué faltaría como para hacer un perfil más completo? Obviamente un estudio no solamente pues, físico, sino también de más allá de esta constelación familiar, ¿cierto? Están tocando un poquito, no recuerdo bien el término, pero sí, como realizar toda esta... Genealogía Esto, la genealogía de su familia para poder determinar, bueno, no solamente fueron estos hechos traumáticos y ese ambiente que ya detonó, sino que, bueno, en la familia, porque también hay que ver, hubieron y hubo más personas con algún problema mental en Se general. desconoce. Pues, sí, se desconoce. Y lo, se lo, lo, desconoce. lo, lo concluyente, o digámoslo así, lo que nosotros podemos llevar es que, a ver, el tipo es un resultado de una descomposición social. Sí, total. Si hablamos de quejarse, y si lo fuéramos a hacer objetivo, en mi criterio, nadie tiene por qué quejarse. Porque ¿qué pasó con la mamá que lo abandonó? Sabemos que Colombia es un estado fallido desde la misma creación, ¿cierto? Entonces, estado fallido es cuando el estado no tiene el alcance en el 100% del territorio. Entonces, ¿dónde estaba el estado cuando a este chico lo abandonaron? ¿Dónde estaba el estado cuando él lo violaron? ¿Dónde estaba el estado cuando él no tenía colegio, cuando no tenía dónde comer? O sea, ¿dónde estaba el estado ahí? ¿Y qué pasó con esas personas que en ese renglón si pudiéramos colocar la vida en tres renglones, arriba y abajo situaciones y abajo la vida de él? ¿Dónde están esas personas que participaron de esas violaciones? ¿Cuántos niños más no violaron? Exacto. ¿Y qué Y hay pasó que con ver, esas personas? ajá, y hay que ver otra cosa, y es que estamos hablando en este caso de un asesino serial que cometía actos sexuales, no precisamente tendrían que haber sido actos sexuales, podrían haber sido simplemente asesinatos sin ningún tipo de acceso sexual, exacto, para que se convirtiera en un asesino serial, porque todos estos detonantes no quiere decir, no van ligados intrínsecamente a que sean abusos sexuales el Yo soy resultado. psicópata. Es que Sí, para él, psicópata, exacto, sí Psicópata, o sea, psicópata, sí pero no psicópata, abusador sexual, exacto. porque puede cumplir todas las características, incluso ser violado, pero su resultado es ser un asesino serial, pero no un asesino serial violador. es que para el Sí, tipo poder sentir ese estado de goce, porque se llega a un estado de goce y él llegaba a ese éxtasis, para él ese momento, como vos decís, Sara, posiblemente no sabemos si las violaba o use abuso carnal, pero el malestar en el otro, ya fuera el momento de irlos que en algún momento él dice que hasta los llegaba a mocharla, a degollar, ¿cierto? que les cortaba la cabeza de las manos para Les asegurarse que cortaba la estaban cabeza y las muertos. manos para evitar que para él eso era un estado de goce. Eso para él era lo máximo, pues era el éxtasis en ese momento. Y lo teso es que él lo trata como de normalizar cuando él dice que es cuando él siente el mismo placer que siente la gente cuando va a ver corridas de toros. No sé si vieron un torero que incluso el toro estaba llorando y el man le limpió las lágrimas. O sea, eso es otra forma de psicopatía. Reunirse a ver cómo matan un animal, A gozar. a gozar porque un animalito Sí. simplemente Indefenso. es indefenso, porque es que al toro lo cansan antes de matarlo, la gente goza con eso. Entonces él decía, o lo traslapaba, decía, yo soy tan psicópata como lo son ustedes. Y ahí es algo de razón tiene. Digamos No, que es un mucho. reflejo, o sea, él se justificaba, vamos a ponerlo entre comillas, se justificaba en el hecho de, sí, yo soy malo, pero es que ustedes me hicieron mal, o sea, yo soy Algo como igual, si, exacto, yo soy igual de malo a todas las personas que han estado alrededor mío, entonces yo no entiendo por qué me Me juzgan a están mí, juzgando. exactamente, yo no entiendo por qué me juzgan a mí si igual alrededor hay abandono, hay violaciones, hay atracos y más, pues que lo que yo hago no es muy diferente.
Es que Sí, hay una diferencia de clases ahí que también la gente quiere tapar con un dedo, pues el ejemplo que él ponía, pues yo preguntaba ahora, el tipo, desconocemos si tenía algún tipo de educación, ¿cierto? Entonces, pero el tipo me parece demasiado inteligente cuando lo abordan estos periodistas, que es capaz de responder de esa forma, pues esa metáfora de decir, es que ustedes gozan con eso, yo gozo con esto, ¿cuál es el problema? Venga, es la huevonada. Pues, porque, ¿cuál es el escándalo acá? El escándalo es que yo estoy solo y ustedes están allá en manada, están en conjunto, entonces allá, a ustedes todos se pueden tapar un ticos, pero yo aquí solo me toca defenderme si lo puedo Solo. hacer solo. eso que yo no sé si defenderse, porque el man nunca refutó que él no había No, es matado a que, los peladitos. el man decía, el man lo aceptaba. Y confirmaba que lo iba a seguir haciendo. Sí, si no era él, era el otro. Por eso, o sea, él decía, me van a soltar y voy a seguir matando. Sí, Es como, es que es cuando es como una adicción. También O podríamos un hablar de que, hábito. bueno, sí. Lo que pasa es que el normalizar algo y darte, yo lo comparo más con una adicción, es por el hecho de siempre estar buscando ese placer, aún sabiendo que no está bien hecho. Sí, esa es una de Entonces, las caras del psicoanálisis. Siempre estamos en ¿cierto? busca de ese placer. Eso es cierto. Ese placer primario, ¿cierto? Que hablamos de ese placer primario y entonces, claro, él siempre está en busca de eso que nunca se llega a materializar, que nunca llega a su final, porque realmente, pues no hay un acompañamiento. Todos sabemos que si no hay un acompañamiento, por más que se haga, que él sepa, no va a tener un control, no va a tener una formación de estructuras que digan, venga, esto está bien, esto está mal. Un niño de 12 años que está en la adolescencia, que es donde se deben aprender los límites y donde se tiene que formar todo ese carácter de la moralidad, no lo tuvo, estuvo en la calle, entonces, claro, era inteligente porque se crió en la calle, o sea, tenía mucha calle. O sea, Sí, claro. era A modo de conclusión, sabemos que la psicopatía tiene muchísimas posibles explicaciones. Lo cierto del caso es que si bien hay ciertas condiciones que pueden hacer que uno pueda tener como esa tendencia, la psicopatía es una construcción social, es decir, el psicópata se hace, así ya venga con una tendencia, como hablamos de los genes, o de un golpe o cualquier cosa, si vive situaciones traumáticas, ahí tenemos un psicópata. en sí, Y potencia. dependiendo de Eso la se situación que desarrolla. viva, sabemos que es un psicópata abusador sexual. ¿Sí o qué? Obviamente nosotros estamos estudiando, lo que estamos haciendo es simplemente un paneo, dejándonos discusión, no podemos dar a ciencia cierta un diagnóstico, no somos expertos, no somos profesionales, pero estamos dando luces de lo que podemos hacer. igual Yo no, podríamos darlo en caso, pues digamos que nos faltan muchos elementos para poder llegar a una conclusión. En este caso, científica, no, pues, exactamente. Pero si tuviéramos, no sé, un equipo médico, neurológico, unas entrevistas, no solamente con él, sino con la familia, podríamos llegar a una conclusión de así, exactamente, digamos no de qué es lo que tiene, porque ya sabemos que es psicópata y que tiene un desbalance cognitivo. Me atrevería yo incluso a decir que un retraso cognitivo, pero digamos que nos faltan esos elementos. Esos elementos están. En otros casos, creo que se podría es indicar en qué momento empezó. Con él no es qué es cuál es el resultado, sino desde que, o sea, que fue el detonante real. Porque nosotros hablamos y estamos hablando desde y lo llevamos al punto del abandono, pero no sabemos si fue exactamente ese punto o fue su primera, su segunda, su tercera violación que lo detonó. exactamente. Denilson, Señor, conclusión. pues, Ángel, el tema es bien interesante. Omitir un juicio, hermano, pues es como muy complejo porque el tema es bastante amplio, ¿cierto? Entonces, creo que no somos las personas indicadas para ya decir, esta es la conclusión. Hay cosas que me llaman mucho la atención y es ahondar mucho más, como lo decía Sara, porque posiblemente nos podemos aferrar a la información que tenemos, pero también hay mucho que desconocemos.
hay mucha información que tanto para mí como considero que para ustedes, una información que todavía no es muy clara, ¿cierto? Entonces, no sería de mi parte muy sano, muy prudente decir qué es lo que le pasa a este tipo, pero sí hay elementos muy importantes para seguir trabajando con De base igual en eso. manera, aquí lo que podemos tener es un punto de partida. Bueno o malo, no sé, pero tenemos un Sí, punto de partida. Y es que en efecto, un niño que sea abusado, que sea violado, tiene un tema ahí y es una probable tendencia a convertirse en un asesino serial. Eso sí las es claro. conductas. Entonces Sí, podemos sacar, y me quiero arriesgar a que podemos concluir con que hay cosas que podemos sacar a modo preventivo, el cuidado de los niños, ¿cierto? Sí, Por ejemplo. Y que si nosotros mismos como sociedad nos preocupáramos realmente como debe ser de los niños, independientemente de la raza, estamos haciendo algo por ellos. Estamos haciendo sí. algo por no lamentar hechos posteriores. Ya en términos de investigación, claro, faltan elementos y faltan un montón de cosas, pero es ajá, precisamente el ejercicio clínico lo que nos permite saber más o menos por dónde nos vamos y qué acciones tomar para que eso no pase. Ese es el ejercicio de hoy, una especie de y que, clínica donde tengamos una historia más o menos coherente, elementos para poder concluir y llegar a decir, va, lo que él tiene es esto y el argumento es tal. Sabemos que tiene una psicopatía, el argumento es las situaciones traumáticas de la infancia y lo particular de él es los niños y lo que nos metíamos era por qué los niños. Eso es más intuitivo que cualquier otra cosa. sí, Ese es el ejercicio que yo les quería proponer el día de hoy. Creo que podemos seguir haciéndolo, realmente. bueno, Listo. Entonces, siendo así, nada, podemos dar como por finalizado. A las personas que nos vean, pueden hacerlo mucho mejor. Espero que lo hagan mucho mejor porque la idea es aprender. Nada está hecho, todo es abierto a discusión y debate. Hasta la próxima. hasta Chao, luego. chao.